Psicólogoencasa.es, tu psicólogo por teléfono. Y estamos a lunes y nos toca nuestro gabinete de psicología. Ya saben que en psicólogoencasa.es le atienden las 24 horas, los 365 días del año. Tan fácil como descolgar un teléfono y tienes tu consulta psicológica por auténticos y expertos y profesionales. Tienes que marcar este teléfono, el 807 50 5400. Te ahorras el coche, te ahorras el arreglarte, te ahorras el ponerte a esperar, que muchas veces a la gente le da un poco de pudor. Oye, no me gusta que me vean estar. No, tú llamas desde casa como si es a las 3 de la mañana y lo mejor es que lo pagas a través de tu factura de teléfono y no crean que es un pastón. Sale incluso más barato que asistir a una consulta. Una media horita de consulta pueden salirte euro arriba, euro abajo, como unos 30 euritos. Rosa Armas, buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Cómo estamos? Días. Bien, bien. ¿Tú? Bien. Pues yo bien. Yo bien, y además me gusta mucho el tema que nos has propuesto para hoy, porque vamos a hablar de los miedos. A mí me gusta mucho una frase que dice que el valor no es la ausencia del miedo, sino la conquista de este. Sí, sí. El valor no es la ausencia de miedo, sino el enfrentarse al miedo, ¿no? Digamos. Vamos a primero definir realmente lo que es el miedo, porque sí a lo mejor podemos equivocarnos, ¿no? Y decir, oye, lo que siento es miedo, está sintiendo otra cosa. Sí, bueno, el miedo es una emoción, ya hablamos en su momento de las emociones básicas. El miedo es una emoción que lleva a una reacción física exagerada, porque percibimos las situaciones como amenazantes. O sea, hay una situación que percibimos como peligrosa, como amenazante, entonces tenemos esa emoción y esa reacción física que es exagerada siempre. Después hay diferentes tipos de miedo, pero la reacción física es exagerada. ¿Estás hablando de diferentes tipos de miedo? Bueno, ¿qué son los miedos? A ver, a los que realmente tenemos que tenerle miedo, si vas a practicar un deporte de riesgo, oye, pues yo tengo miedo aquí de darme, o tengo miedo de pasar por un sitio peligroso. Y después están esos miedos irracionales que nos hacen tanto daño a la cabecita. Claro, es que es exacto. Están los miedos, yo los llamo los buenos y los malos. Los miedos racionales es el miedo que tenemos cuando existe un peligro real, cuando hay una situación que realmente es peligrosa. Yo creo que se puede diferenciar fácilmente porque el peligro real es algo a lo que le tenemos miedo todos, ¿no? Si estamos en un zoológico y hay un aviso de que se ha escapado un león, por normal ejemplo, que sintamos miedo. Exacto. Por lo menos la gran mayoría sale huyendo, a no ser que haya un experto domador, ¿no? Pero la gran mayoría sentiría miedo. El irracional es pues el otro, cuando la situación realmente no es peligrosa, sino que nos adelantamos mentalmente de manera catastrófica, ¿no? Entonces, imaginamos qué es lo que nos puede pasar y nos asusta a pesar de que ya te digo, de que no sea peligroso. Dice que somos el único animal que sufre antes de que le pase algo. Sí, precisamente por eso, porque nos adelantamos, empezamos a imaginar y nos adelantamos lo que puede ocurrir siempre de manera catastrófica, es lo típico, sí. ¿Y por qué unas personas son más miedosas que otras, Rosa? Bueno, en general, fíjate, por dos motivos. Vuelve a salir aquí la educación, ¿no? A esos niños que no te dejo salir porque te puede pasar algo, no te dejo ir de excursión porque puede pasarte algo, no te dejo ir, no te dejo hacer nada porque es peligroso. Esos niños crecen con miedo a prácticamente todo y entonces son en general más miedosos. Y por otra parte también las personas que han hecho algo en un momento determinado, pues por ejemplo, yo qué sé, dar una charla en público, por ejemplo, o conducir. Fíjate que conducir sí que puede ser peligroso, pero en realidad no lo es, ¿no? Les ha pasado algo en una de esas situaciones que les ha generado mucha ansiedad, les ha asustado mucho y a partir de ahí generan pues miedo a esa situación que, insisto, no es peligrosa. Entonces, por esos dos motivos, por educación o porque en algún momento nos pasó algo que nos asustó y a partir de ahí ya eso es para nosotros peligroso. Pero ¿y cómo podemos superarlos? ¿Cómo podemos superar tanto ese miedo? ¿Nos ha pasado algo peligroso? Y alguien, por ejemplo, mira, hay gente que tiene un accidente de coche y no quiere volver a conducir. Sí. Y puede pierde calidad de vida, hecho puede pasa, perder un trabajo, pasa mucho. Sí. O practicando un deporte, ¿no? Tienes un problema y después ya te da miedo y esa felicidad que te daba el deporte. Y después, ¿cómo superar también esos miedos que yo creo que incluso son peores, que son infundados?
y que le damos vueltas a la cabeza antes de que nos pase, que al final no pasa nada. Sí. Bueno, lo que no debemos hacer nunca es evitar lo que nos da miedo. Siempre hablando de miedos irracionales, o sea, de cuando la situación no es realmente peligrosa. ¿Que podemos tener un incidente, un percance en cualquier momento? Pues sí, eso nos puede pasar, pero hasta en casa. Yo hablo de situaciones que no son peligrosas. Lo que no podemos hacer o no debemos es evitar la situación porque en ese caso el miedo coge más terreno y cada vez el miedo es mayor. Mayor y a más situaciones, o sea, que se va, como te digo, va dominando la situación y va cogiendo terreno. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al miedo, o sea, hacer lo que nos da miedo. Es la única forma de superar. Y ahora te preguntaría mucho, ¿y cómo lo hago? ¿De dónde saco esa fuerza? Sí, bueno, hay técnicas, vamos a ver. Por ejemplo, algunos truquitos. Ponernos en el peor de los casos. Por ejemplo, un examen de conducir, que hay mucha gente que le genera ese... Bueno, yo me puse histérica, que me temblaba la pierna en el embrague, el pie. Eso yo no es sé miedo. Aprobé, pero no sé ni cómo lo hice. Claro, eso es miedo. Pues, por ejemplo, ahí podríamos decir, bueno, el peor de los casos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que suspenda, vale, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, muchas veces poniéndonos en el peor de los casos vemos que, bueno, que tampoco es para tanto. Incluso hay una técnica que se llama la intención paradójica, que es precisamente eso. Bueno, pues ahora voy al examen a suspenderlo. O sea, voy a ir con la firme intención de suspenderlo, con lo cual desaparece el miedo, porque como voy a suspender, ¿no? Es la intención paradójica y funciona en algunos casos. En otras situaciones yo recomiendo mucho echarle humor, o sea, hacernos amigos del miedo, dejándole claro que mando yo, o sea, dejándole claro que mando yo. Yo siento miedo, reconozco esa emoción, vivo con ella, pero yo lo voy a superar. Claro, por ejemplo, imagínate, tienes que dar una charla en público, por ejemplo, ¿no? Y antes de salir, no, esa sensación de, Dios, ¿no? Me voy a olvidar, y aparece el miedo. Entonces te haces amiga del miedo, le hablas al señor de miedo, bueno, señor no, el miedo, miedito, y le dices, que te quieres venir conmigo a la charla, muy bien, pues nos vamos juntos y verás que lo bordamos, pero calladito que tengo que estar concentrado, por ejemplo, ¿no? Entonces te haces amigo de él dejándole claro que mandas tú, y calladito, calladito. Conquistando los miedos, ¿no? Sí, estoy hablando de miedos, no de fobias, Isabel. Sí, no que ya estamos, claro, por eso identificamos al principio esa emoción que no podemos confundirla con otras cosas. Las fobias te limitan, o sea, en una fobia es verdad que no puedes absolutamente hacer lo que te da tanto miedo, y para eso hay otras técnicas y otros tratamientos más complejos, ¿no? Estoy hablando de cositas más que hacemos, pero con este nudo. Sí. Bueno, yo quería recordarles antes que dejarle de terminar por hoy, porque no vamos a desgranar todo, porque ustedes lo que tienen que hacer es llamar a ese consultorio telefónico que ya saben que está en las 24 horas, psicólogoencasa.es. Pueden consultar esa web, y si no en el teléfono 807 50 54 00. También otra frase donde el miedo está presente, la sabiduría no puede estar. No hay que vivir con miedo, ¿verdad, Rosa? No, el miedo es muy limitante, Pues a luchar contra él, que todos tenemos en nuestro interior algún miedito que tenemos que quitarnos. Sí. Rosa, hasta la semana que viene, siempre un placer. Nos escuchamos el lunes, igualmente, Isabel. Un abrazo y feliz semana. A ti, hasta luego. Diga. José, no puedo dormir, tengo ansiedad. Pero si son las 3 de la mañana, ¿por qué no llamas a psicólogoencasa.es, que te atienden a cualquier hora? Psicólogoencasa.es, disponible 24 horas. Pagas con tu factura de teléfono, 1,21 el minuto desde fijo y 1,57 desde móvil. Déjate ayudar por profesionales. 807 50 54 00. Psicólogoencasa.es.